Historia general de América Latina. Los años 90 cerraron con una América Latina muy frustrada, pues los países en desarrollo tenían los instrumentos para la transformación radical de las condiciones de producción y de la riqueza mundial. La globalización, la regionalización y la formación de bloques económicos, junto con la revolución de informáticas y los nuevos flujos comerciales y financieros mundiales, acercaron a los pueblos. América Latina estaba más confiada y en armonía con el sistema internacional, y estaba mucho más integrada en el mercado mundial que África y gran parte de Asia. Regímenes dictatoriales. Mario Vargas Llosa describió en una ocasión a México como una dictadura perfecta, pero está claro que esta definición ya no se adapta a México. En una dictadura perfecta el poder es incontestable y se ejerce por la fuerza. En una dictadura perfecta no hay lugar para el pluralismo, y es importante que el ejército cuente con poca autonomía en relación a la dictadura. La mayoría de los regímenes dictatoriales caen derribados a causa de la falta de unidad entre los diversos grupos dominantes. En efecto, estos gobiernos caen con demasiada facilidad, presa de tentaciones de corrupción. La dictadura es personal y por esto depende en cierta medida de la capacidad, la suerte y la autoridad de un solo hombre. Las dictadoras y los dictadores han estado presentes en la vida política de todas las repúblicas latinoamericanas. Las dictaduras se pueden distinguir en derechas tradicionales, que se basan en preservar el orden establecido, y las radicales de derecha, que buscan reestructurar el sistema político y económico inspirados en una ideología doctrinal. En los regímenes dictatoriales no siguen una línea clara, sino que sus políticas suelen adaptarse a la supervivencia del dictador en el poder. Algunas figuras políticas sobresalientes han gobernado tanto en calidad de dictadores como de presidentes elegidos democráticamente. Una característica muy importante de las dictaduras es la negociación, la oposición a la democracia, y esta se basa en la imposición, no en los votos. Las dictaduras concentran el poder en las manos de una persona o de un grupo reducido de individuos y suelen pretender la legitimidad. La tipología de los dictadores. La diferencia más marcada es la existencia entre los civiles y las militares. En los primeros años de este periodo predominaron las dictaduras personales, en países de diversidad económica y social relativamente escasa, en las que solo un hombre puede establecer su gobierno. Un ejemplo puede ser Rafael Trujillo en la República Dominicana. Estos sistemas dictatoriales suelen hallar su caldo de cultivo en sistemas económicos relativamente poco desarrollados y en países con escasa experiencia de gobierno democrático. Por otro lado están las dictaduras militares de objetivos limitados. Surgen como respuesta a un colapso temporal del sistema civil y buscan el restablecimiento del statu quo, por ejemplo en Brasil en 1950 o en Argentina en 1962 y 1963. En estos casos el ejército ha de retirarse, ya que estos gobiernos no logran durar mucho, ya que no tienen el apoyo ni de la élite ni de los electores populares. Existen un tipo híbrido de dictaduras que son aquellas que siendo civiles tienen una base popular, por lo que se conocen como dictaduras populares. Las dictaduras militares de corte radical fueron la forma más común durante la década de 1960 y los años posteriores. Surgieron como una reacción a situaciones de profunda crisis económica o social, pero en lugar de mantener el statu quo, buscaba transformarlo. Todos estos modelos comparten un profundo prejuicio antipolítico y fundamentan sus ideas políticas en la llamada doctrina de seguridad nacional. ¿Por qué sobreviven algunas dictaduras? Pues algunos dictadores logran mantenerse durante periodos de tiempo prolongados. Una explicación obvia, aunque no exhaustiva, la constituye la habilidad política del propio dictador. Es una combinación de astucia y crueldad. El éxito de los dictadores depende del apoyo de los grupos de élite, tal como sucedió en Chile. Los dictadores han de ser débiles estrategas políticos, además de despiadados a la hora de suprimir toda oposición. En la sociedad más compleja, las razones por las cuales los dictadores sobreviven dependen más bien de las profundas diferencias sociales, económicas y políticas que las dividen en bandos diferentes. Los dictadores se ven obligados a satisfacer a los grupos esenciales integrados por sus partidarios, aunque en esto esté el riesgo de marginar otros grupos. Los dictadores necesitan para su supervivencia tanto más recursos cuanto más compleja es la sociedad. ¿Cuáles son las causas de las caídas de los dictadores? Los regímenes dictatoriales son inestables y muchos de ellos se mantienen en periodos relativamente pequeños. Las razones del derrocamiento suelen hallarse en los fallos del propio dictador. El exceso de corrupción parece ser uno de los factores más comunes que operan en la caída de muchos dictadores. Lo más importante suele ser la incapacidad de los dictadores para alcanzar la legitimidad o un consenso amplio. Resulta posible cambiar de gobierno en las democracias,
mientras que con los dictadores estos tienen que ser derrocados. Los regímenes dictatoriales se caracterizan por padecer procesos irregulares en la toma de decisiones con respecto a la economía. La mala gestión económica es uno de los factores que conducen a la marginación de sectores de apoyo clave por parte de las dictaduras. Los dictadores caen como consecuencia de la división de la élite gobernante. ¿Cómo explicar las variaciones nacionales? Las revoluciones suelen destruir el orden anterior y colocar en posiciones de poder a una élite vanguardista. Los pactos operan mejor cuando suceden a un periodo de gobierno dictatorial que la mayor parte de los actores políticos desean no ver repetido. Estos pactos deben incluir tanto a los trabajadores como a los empresarios, además a la iglesia y al ejército. Las políticas socioeconómicas contribuyen al respaldo de la democracia, así como a reducir las posibilidades de triunfo de la dictadura. Cambio político de los 90. Los años 80 y 90 trajeron importantes cambios económicos, políticos y sociales a Latinoamérica. Las desigualdades sociales siguieron siendo muy extremas, pero se produjeron cambios en materia de política económica. Prácticamente en todos los países se declararon políticas neoliberales de mercado o mercado libre. La influencia de los factores internacionales está presente en las democracias latinoamericanas. El fin del comunismo internacional contribuyó a transformar la izquierda. Cada fase de desarrollo económico y social produjo un tipo de diferente de dictadura. La Latinoamérica contemporánea indica la persistencia de una tradición